Hi there, thank you for coming tonight. So let's start today with the reading, and also we're going to start a new week and a new topic after vacations. And here we have Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we may have hope. Romans 15:4. And the word is enseñanza, instruction, instruction. Aunque enseñar en inglés se dice teach, no es el mismo verbo porque instructions viene de instruir. Instruir, enseñar a alguien a hacer algo, a seguir algo. Y en este caso, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque las cosas que se escribieron, ¿cuáles cosas? Las cosas que están en la Biblia, lo que leemos. ¿Para qué se escribieron? Para enseñarnos, para que nosotros aprendamos a cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en la Biblia están los mandamientos, es decir, ahí están las reglas y las formas que debemos de seguir para que todo nos vaya bien en esta vida, en lo que esperamos la otra. Luego dice que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de lo que viene después de un cambio. Esperanza de que sí, es todo esto que vivimos actualmente va a terminar. Vamos a tener un nuevo cuerpo, una nueva vida, una nueva esperanza, una forma muy diferente de vivir después del fin de los tiempos, ¿ok? Pero ¿qué debemos hacer? Leer lo que nos dejaron escrito, seguir lo que debemos de seguir y vivir conforme a lo que ahí se nos pide. ¿Qué es difícil? Por supuesto que es difícil, demasiado difícil, sobre todo cuando el prójimo no ayuda. Pero tenemos que tratar de hacer todo lo posible porque sea de ese modo. Bueno, vamos a ver, entre otras cosas, yo les compartía, creo que me costó enviárselos, no sé por qué no me agarraba, pero al fin se los pude enviar. Este cuadrito que son de los tiempos verbales. Hay demasiados tiempos verbales, pero no son infinitos y sí podemos nosotros llegar a aprenderlos y manejarlos todos de buena manera. Y aquí tenemos los 12 tiempos verbales. Miren, pero quiero que vean aquí al final. Son 12 tiempos verbales principales. Principales. Pero luego dice que con las condicionales, que no se les dice tiempo verbal, pero sí son un tiempo verbal que condicionan, porque se utilizan el presente con el pasado, el futuro con el presente, el gerundio con el pasado. Las condicionales son un mix de tiempos verbales, ¿ok? Ahí suman 4 más, son 16. Y por último, podemos considerar que son más tiempos verbales porque el verbo to be, el famoso verbo to be, tiene sus propias formas especiales. Es decir, que no solamente son presente, pasado y futuro en el verbo to be, sino que hay otros tiempos verbales. Hay otras formas con el verbo to be que se utilizan con modal verbs, con otros verbos, y está, por ejemplo, la voz pasiva, la voz activa, que esos son otros 2 tiempos verbales más. Entonces, en total pueden venir siendo alrededor de 24 tiempos verbales. Pero acá, en este cuadro, solamente les muestro 16 tiempos verbales que vamos a ir estudiando a medida vayamos avanzando, ¿ok? Es decir, para esta parte sí vamos a tener bastante que ver con gramática, pronunciación, entonación, pero este es el verdadero idioma, este es el idioma, este es lo que estamos aprendiendo. Entonces, este cuadrito se los mando para que tomemos en cuenta lo que viene. Y no es que todo lo vayamos a ver en un mes, porque es mentira. Esto no se debe de ver en un mes,
porque en un mes lo único que vamos a hacer, si vemos todos estos tiempos verbales en un mes, lo que vamos a hacer es llenarnos de muchísima información escrita, pero muy poca práctica. Entonces necesitamos mucha práctica junto con la información escrita. Entonces, ¿cuáles son los tiempos verbales? El presente simple. Miren, she plays soccer. Plays soccer. Para que le pongamos la S al verbo, hay unas cosas que debemos de recordar y explicar. El presente simple es el tiempo verbal que más se utiliza. De hecho, los tiempos simples son los que más se utilizan, son los más básicos y son los que ya hemos visto, estudiado, hecho oraciones, escritos, pero no los hemos llamado como tal. Luego está el presente continuo, que es cuando le agregamos al verbo la ing, y también utilizamos el verbo to be en ese caso. Luego está el presente perfecto, que también ahí hacemos una modificación, y que en los tiempos perfectos utilizamos el verbo have más la forma del verbo en gerundio. Que es cuando, cuando le agregamos a los verbos, usualmente algunos terminan en en, pero no es que le agreguemos, sino que debemos de irlos aprendiendo porque no todos finalizan igual. Luego tenemos el presente perfecto continuo, igual sigue perfecto porque le vamos a seguir utilizando ahí el verbo have, y por supuesto vamos a utilizar el been más el verbo en ing. El pasado simple es simplemente cuando los verbos, ya sean regulares, irregulares, se escriben en pasado. Y ahí hay unas reglas que tenemos nosotros que aprender a tomar en cuenta, porque en este caso sí, los verbos cambian su forma de escritura, si son regulares o si son irregulares. Y en este sentido, cuando vemos los verbos en pasado, la forma más fácil de aprender los verbos son los regulares, porque son a los que únicamente se les agrega la D, la ED, la IED al final. Pero los irregulares, por ejemplo, esos cambian completamente su estructura. Entonces, no es de que vamos a estudiar todo esto en un mes. No. Lo tenemos que estudiar en muchísimo más tiempo, pero quiero presentárselos para que vean lo que vamos a ir viendo en los próximos meses, que realmente es para que su nivel de inglés vaya subiendo. Luego tenemos en el siguiente, que es el pasado continuo. Este es cuando agregamos ing al verbo, que es el mismo que está acá, solo que en vez de que el verbo to be vaya en presente, aquí lo vamos a utilizar en pasado. Luego tenemos este, que es el pasado perfecto. En vez de que el verbo have vaya en presente, lo vamos a utilizar en pasado. Y el verbo también en pasado, el verbo principal. ¿Ok? Entonces, todos los tiempos perfectos, cuando decimos el verbo have y eso se llaman auxiliares. Los tiempos perfectos utilizan auxiliares, igual que los tiempos futuros también utilizan auxiliares. Ya vamos a ver. Luego tenemos el pasado perfecto continuo, que es agregarle el verbo en ing y utilizar el verbo have en pasado y siempre el been. Miren, básicamente no cambia mucho. Perdón. No cambia mucho de aquí a acá, ¿ve? El presente perfecto continuo es la misma estructura del pasado perfecto continuo. Verbo en ing, el been, pero sí cambia el verbo have, que aquí está en presente y aquí va a estar en pasado. Porque es pasado perfecto continuo y aquí es presente perfecto continuo. Luego tenemos las formas del futuro. En el futuro utilizamos el will. También vamos a utilizar el going to. Miren, dos tipos de futuros. El futuro simple con el will y el futuro con el going to. ¿Cuál es cuál? ¿Por qué? Bueno, I will travel tomorrow. Viajaré mañana. Ese es un futuro cercano, próximo. Y el futuro con el going to es un futuro inmediato. She's going to visit her grandma. Where does she going? ¿A dónde va ella? She's going to visit her grandma. Ella va a visitar a su abuela. Oh, ahorita va para allá. Ahorita va. O sea, es un futuro
inmediato, ¿ok? Esa es una gran duda que tienen siempre entre el uso del presente con el will, perdón, del futuro con el will y del futuro con el going to. Luego tenemos el futuro continuo, es el mismo will, pero le agregamos el verbo to be y le agregamos también el verbo en ing. El will be sleeping. Ah, sí, me salté uno, el futuro con el going to. Miren, el going to, no, ese ya le expliqué que es la diferencia con el will. Que el going to es un futuro inmediato y el will es un futuro próximo. O sea, un futuro que no se da ahorita, sino que se va a dar mañana, se va a dar en la tarde, se va a dar en un mes, en un año, etcétera. Luego tenemos el futuro perfecto. Miren el futuro perfecto y el futuro perfecto continuo. El futuro simple continuo, futuro perfecto y futuro perfecto continuo. O sea, ¿hay cuántos futuros? 1, 2, 3, 4, 5. El futuro con el will, con el going to, el futuro con el will be sleeping, el futuro con el I will have finished y el will have been working. ¿Ok? Esos. Ay, Dios mío, decimos, pero ¿por qué tanta cosa? No voy a entender nada. Bueno, se van estudiando de a poco. No es que se van a ver ya todo, ¿verdad? Luego tenemos algo importante que son los condicionales. Los condicionales es cuando utilizamos el if en la condicional. Cuando el if es otra forma de decir sí, pero con condición. Sí, con condición. If you sleep early, you will rest more. Si te acuestas más temprano, descansarás más. O sea, ¿cuál es la condición? Acostarse temprano. ¿Cuál va a ser el resultado? Descansar más o descansar mejor, ¿ok? Entonces, en ese sentido es como se utilizan las condicionales, que son esas 4 que vemos en ese lado. Vamos ahora a ver acá algo importante. Eso no se los había compartido porque no quería que dijeran, ay no, y vamos a ver el verbo to be. Ahora bien, lo que les explicaba acá. El verbo to be, se lo voy a compartir ahorita, esperen. El verbo to be tiene sus propias formas. El verbo to be, aunque muchas veces lo vemos así como que, ay no, el verbo to be, qué cosa, que no. El verbo to be es importante saberlo manejar y utilizar de forma correcta. Aquí les estoy compartiendo, espérenme, una tablita. Vale, creo que ya voy a ver si ya lo puedo cargar desde aquí también. A ver, aquí está. Okay, let's go. Okay, here you have study guide with the verb to be. Ahora, no veamos como el verbo to be como, ay no, otra vez el verbo to be. Resulta que el verbo to be no es tan simple como parece muchas veces. Porque, aunque no lo crean, todavía hay personas en el nivel avanzado que preocupa cuando dicen, I have 20 years. What? No, we can't say that I have 20 years. We have to say, I am 20 years old. Que I am. Ahí es cuando nos damos cuenta que realmente no hemos entendido del todo bien el verbo to be, que es un verbo pero tan ocupado, tan básico y tan común cuando hablamos el idioma, ¿ok? Entonces, no menospreciemos al verbo to be y no nos fijemos en nuestra propia conocimiento de que el verbo to be, I am, you are, he is, porque no es simplemente yo soy o tú estás, yo soy o yo soy o yo estoy, sino que va mucho más allá de eso. Se utiliza el verbo to be para diferentes tiempos verbales, para indicar el ser o el estar, para indicar, por ejemplo, condicionales también, para indicar afirmaciones, negaciones, preguntas, la voz pasiva y la voz activa, que
son, como les dije, otros 2 tiempos verbales más, y por eso es que en total vienen siendo entre 24 y 26 tiempos verbales. Pero los que estaban en el cuadro, digamos que son como los reconocidos como tales tiempos verbales, aunque las otras formas también indican un tiempo en el espacio, pero no están como tal distribuidos en una tabla, ¿ok? Bueno, acá tenemos, miren, 6. Si ya teníamos 12, más 6 son 18, más la voz pasiva son 19, son 20. Y a eso le vamos a agregar otros que van a ir saliendo aquí, que son como sub. Así es que por eso son entre 20 y entre 24 y 26, perdón. Vamos a ver acá. Tenemos que dice, el present simple es la forma más básica de utilizar el verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. Y aquí está, es importante que veamos que con cada pronombre ya sabemos que vamos a utilizar una forma diferente del verbo to be. En la forma negativa solamente vamos a agregar el not después del verbo to be, pero también lo podemos contractar y podemos decir isn't, aren't. Miren, isn't, aren't. Ahora, ¿podemos nosotros contractar el am con el not? Sí se puede, existe la forma y es el ain't. Aquí no se las hemos puesto porque este es inglés formal, pero sí se puede y sí se puede contractar, ¿ok? Pero ya lo vamos a ver porque, por ejemplo, hay unas canciones en las cuales se utiliza mucho en inglés. Es una forma del inglés demasiado informal utilizar esa contracción. Luego está la forma de pregunta. Miren, la forma de pregunta lo que se hace únicamente es poner el verbo to be al inicio de la oración y luego el sujeto o el pronombre y luego todo lo demás. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, we can set it to talk about general truth and fact. Bien, para hablar de verdades y hechos reales de forma general y para describir lugares, cosas y personas. Algunos ejemplos. I am a student. She is very smart. It is cold today. We are from El Salvador. Y aquí es donde podemos nosotros ir contractando. Yo siempre digo, aprendan a contractar, aprendan a decir las cosas pegaditas, juntas, porque en ese sentido les va a ayudar muchísimo a su forma de hablar más fluidos, más claros. Por ejemplo, aquí en vez de decir I am, puedo decir I'm student, I'm a student, ¿ok? She is very smart. Por ejemplo, los que se han inscrito para lo de la cuestión de las evaluaciones de TOEIC, que es entre TOEIC y CASA, son los más básicos. Evalúan mucho esa parte de qué tan hábiles somos utilizando las contracciones y qué tan bien las decimos también. Entonces no es I am, sino I am a student, I am a student. Ok, I am a student, I am a student, I am a student. Incluso cuando no lo contractamos, no vamos a decir I am. ¿Ok? Vamos a irnos quitando eso tan así que decimos I am a teacher. No, es I'm a teacher. Hi there, I'm a teacher. I'm a teacher for 20 years. I'm so happy to be your teacher today. Entonces, I'm. Y en contractado, I'm. ¿Ok? She's very smart. She's, como que está diciendo cheese en español. Cheese. She's. It is cold today. It's cold today. It's cold today. We are from El Salvador. We're from El Salvador. We're from El Salvador. We're. ¿Qué? Luego tenemos el presente continuo. En el presente continuo es lo que estaba en el otro cuadrito, el mismo, que es cuando nosotros utilizamos el verbo en ing. Pero en este caso estamos hablando solo el verbo to be. Miren, por ejemplo, I'm not been. Am I been? You are not been. Oh, ¿qué sucede aquí? Resulta que no es que el verbo se pone en ing, sí, pero
¿por qué es que se estudia aparte? Porque en el presente continuo, el verbo to be se utiliza en presente, am, are, is, pero además de eso se utiliza la forma gerundia del verbo to be, que es el ing, o sea, agregándole ing al be. Y esa es una forma que muy pocos conocen. Y por ejemplo, cuando decimos human being, cuando hablamos de ser humano, human being, se escribe de este modo, con el being del ing. Human, human being. En inglés es muy interesante cómo se dice ser humano, porque es siendo humano. En la Biblia se utiliza para hablar de cómo somos de la imperfección andante como humanos, siendo pecadores, human being, siendo pecadores, ¿ok? Siendo humanos. El siendo humanos, el siendo es de la composición constante de los cambios que vamos nosotros haciendo, representando de prueba y de error. Nuestra vida básicamente es being. ¿Por qué? Porque vivimos bajo eso, bajo el prueba y error. No me funcionó este emprendimiento, tengo que hacer el otro porque día a día tengo que ver cómo salgo adelante. Y eso es algo bien importante que yo les digo, creo que ya se los he mencionado en otras ocasiones. No se queden solamente con aprender una cosa en la vida. Tenemos que aprender diferentes cosas. Sí, en lo personal, no solamente soy teacher de clases, también soy maestra privada, también me dedico a la cuestión de escribir. He tenido la oportunidad de escribir y se han sacado materiales ya así con su ISBN. Y también hago cheesecake, hago postres, ¿sí? Entonces hay que tener siempre diferentes fuentes, diferentes formas, porque no sabemos qué será el día de mañana, ¿ok? Y atender así diferentes cosas. Dios ha sido tan bello con nosotros que nos ha dado diferentes talentos. Entonces, pero hay talentos que los guardamos, que los tenemos ahí porque nos da miedo explotarlos. Hay algo que yo quiero hacer y me da miedo. Ya hablé con uno de ustedes, quiero estar conectada. Sí, está conectada y realmente sí, dan bien de hacerle ganas a otras cosas. Pero bueno, luego dice, I'm being helpful. He estado, miren la traducción de es yo estoy siendo útil. I'm being helpful. Estoy siendo. Entonces, el verbo to be en continuo es being y se traduce como siendo. En la otra, he's being very noisy. Él está siendo muy ruidoso. Él está siendo muy ruidoso. They are being careful. Ellos están siendo cuidadosos. Es en presente pero continuo. ¿Ok? Entonces, por eso es que decíamos que al verbo to be no le podemos ver así como que, ay, el verbo to be, el ser o el estar. No es sencillo. No. ¿Ok? Nos vamos a quedar en estos dos porque en este módulo vamos a dedicarnos al verbo to be en sus formas verbales diferentes. Y vamos a irlas explicando y vamos a ir viendo algunos ejemplos. ¿Ok? Luego también tenemos el past simple, miren, que es cuando en vez de utilizar el am, are y el is, vamos a utilizar únicamente dos. En este pasado simple del verbo to be es bien importante, algo que nos debemos de fijar, y es que, por ejemplo, en la forma del presente utilizamos tres formas verbales, el am, el are y el is. Pero en pasado simple, am, is y are se reduce únicamente a was y a were. ¿Cómo así? Was y were. Sí. Resulta que el was es el pasado de am y de is. ¿Ok? El was es el pasado de am y de is. Y el were
es el pasado de are. Por eso es que en pasado se reducen a dos formas verbales únicamente el verbo to be. Y de esta sí les voy a mandar ahí una capturita, ¿ok? Well, guys, we're going to stop here. Nos vamos a quedar hasta aquí y we're going to see each other by tomorrow. Nos escuchamos tomorrow. Por favor, estudien esta tablita, léanla, vean los ejemplos y así vienen ya un poquito más estudiados para los siguientes siguientes 3 que nos hacen falta, el 4, el 5 y el 6, ¿ok? Thank you so much for coming today. Bye. May God bless you.